La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos oyentes en todo el Perú. Esto es Radio Santa Rosa, transmitiendo desde Lima. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Qué predicamento tenemos en la recepción de nuestra radio? Ha llegado el ministro de Justicia, va a estar en unos minutos con nosotros, el ministro Aldo Vázquez Ríos, para hacer un balance de su gestión. Ismael, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, estamos en una nueva edición de programa. Está seguro, él estaba afuera, estábamos medio preocupados. ¿Qué pasa? Sí. Nunca había tanta gente acá. Sí. Hay alboroto en las... en los estudios. El alboroto en los estudios. No, pero no pasa nada. No. Todos tranquilos mientras llega el ministro de Justicia a contarles, varias cosas. El señor Zavala, presidente del Consejo de Ministros, ¿cómo se dice? Inspectore, todavía no lo han juramentado, pues ha dado una ronda de entrevistas ayer a varios medios y ya comenzaron pues las pullas, ¿no? Pero comenzó a despejar dudas, que es lo importante también, ¿no? Bueno, sí, pero tú sabes que la oposición pues, nunca falta, Sí, ¿no? pues. Víctor Andrés García Belaúnde le ha dicho que no sabe nada de competitividad política porque ha trabajado para un monopolio. Bueno, ya sí, pues ya quisiera Vitocho haber tenido pues la presidencia del grupo Bacus, ¿no? Alguna vez para... ¿Ya has visto cómo lo han despedido en Bacus? ¿Cómo le han agradecido, digamos, la función que ha tenido allí? Ayer, en una reunión que ha tenido con los trabajadores de Bacus. Bueno, es que si tu jefe se va de primer ministro, sí, como que le agradeces, ¿no? Pero de todas maneras, también hay noticias en el mundo de la oposición. Parece ser que los entendidos dicen que Luz Salgado sería la presidenta del Congreso. Ojalá. Yo creo que esto es, como dicen en inglés, wishful thinking, o sea, la idea, el deseo de algo que quieres que pase, pero que probablemente no sea lo que pase. Luz Salgado ha tenido la habilidad de no trompearse con nadie casi, ¿no? O sea, por lo menos cuando me ha buscado bronca, yo no le he dejado bronquearse y ella se ha dado cuenta que mejor no nos bronquemos. Habiendo sido el líder sindical en la agraria, pues ha tenido esa actividad política, ¿no es cierto?, de siempre estar en el lugar correcto, en el momento correcto para poder dar esta digamos, posición un poquito más abierta, ¿no?, que la mayoría de sus colegas parlamentarios públicos. Hay que decirlo porque en la bancada fujimorista actual y en la que viene, yo les comienzo a leer nombres, a ustedes hacemos un concurso y ustedes no tienen la posibilidad de identificar cara, ¿no es cierto?, con nombre. Salimos ahorita a la lluviosa Lima y muchísimas personas de esa bancada simplemente no han abierto la boca en 5 años. Te enteras de su existencia porque algo pasó. Y lo mismo va a pasar con una bancada de 73. Pero digamos, de los rostros visibles, de los rostros mediáticos del fujimorismo, Luz Salgado, que ha estado con nosotros durante su campaña, ha sido uno de los rostros sensatos y una de las pocas, digamos, que se libró de la purga que organizó Keiko Fujimori para desalbertizar el fujimorismo. Parece ser que no le cae mal a Ana Vega, claro, que es la asesora de Keiko Fujimori, que dijo chao Marta Chávez, chao Luisa Cuculiza, ¿no? O sea, con eso y todo. Así que parece ser, parece, porque eso no se sabrá hasta que los 73 congresistas del fujimorismo lo decían, es decir, hasta que Keiko Fujimori lo decida, parece que será la próxima presidenta del Congreso. Hay que añadir paréntesis, yo venía escuchando esto temprano, pues nos están escuchando a esta hora también, es que ha habido un choque muy grande esta mañana en la avenida Argentina, a la altura de la avenida Los Insurgentes, esto es muy cerca de Salud, en el cual 2 camiones con containers, los dos, se han estampado, más o menos uno contra el otro, y al caer los containers, al caer sobre la pista, digamos, sobre la avenida Argentina, bueno, simplemente no hay avenida Argentina, usted imaginará un container de costado, sí, chao avenida Argentina. Entonces se está usando, digamos, la pista que va de Lima, del Callao a Lima, y se está desviando el resto del tráfico por la avenida Colonial. Ahora escuché al director de tránsito hace unos minutos señalar
perdón, que también lo iban a hacer a la inversa, o sea, de aquí para aquí y de allá para acá. Bueno, una de las vías que llega hasta esta zona es precisamente la avenida Fawcett. ¿Dónde estás tú? Es prácticamente intransitable a determinadas horas. En estas horas está peor. Yo sé, pero digamos, ¿por dónde has venido tú esta mañana? No, esta mañana por evitamiento. No, eso es en la noche, cuando voy de San Miguel hacia Felizmente. Claro. Pero escucho los comentarios. Yo sé que escuchaba la noticia mientras venía para acá y dije, uy, me quedé sin coconductor. Porque como viene Ismael de Chalaco, viene el Callao, dije, sí. De repente no llega al centro, pero felizmente evitaste la avenida Argentina. Correcto. Bien evitada y logró llegar. Es que hay que estar informado para salir de la calle. Así es. Entonces usted prenda siempre su radio Santa Rosa tempranito, pero no venga por la avenida Argentina, no se le ocurra venir al centro. Y está con nosotros muy temprano y muy puntual el ministro de Justicia, el señor Aldo Vázquez Ríos, que se va a ir ya muy prontito, en poquitos días, 28 de julio, y está aquí para hablar de su sector. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido, ministro. No, encantado, un privilegio estar con ustedes y además con especial satisfacción porque yo he tenido un programa de radio en esta emisora a mediados de los años 80, de modo que muy contento y además con el gran respeto y afecto que les tengo a ustedes. Eso nos contaron anoche. Nuestro productor general nos dijo, el ministro por si acaso ha sido de la casa. ¿Y de qué se trataba el programa de radio? Bueno, el programa se llamaba Testimonio. Tuvimos como 2 o 3 años al aire y era un programa informativo, pero desde una perspectiva siempre muy sensible a los temas sociales. Un programa, diríamos, de inspiración social cristiana. Ya, ¿y era de pastoral o política? No, era un programa informativo que abordaba todos los temas de la vida pública de aquellos años, claro que sí. O sea que usted siempre estuvo, y esos años fueron terribles, porque usted estuvo entonces transmitiendo en plena época del gobierno de Alan García. Sí, y le cuento además ¡Qué terrible! Y le cuento además una anécdota que es parte de la historia, de esta emisora. El 5 de abril del año 92 teníamos también el programa porque se suspendió por algunos años pero retornó. Y el 5 de abril del año 92, como recordaremos, todas las radios fueron intervenidas. Claro, pero esta no, porque como sabemos está instalada al interior de un convento. Claro. Y esta radio tenía 2 programas informativos, uno era Testimonio y el otro era La Verdad, me parece. El radio periódico, ¿no? La Verdad. Así es, y ambos programas, por supuesto, fueron los únicos que se mantuvieron el 5, el 6, el 7 de abril al aire, entrevistando a los políticos de oposición al golpe de Estado y enfrentando lo que se anticipaba ya como una dictadura. Pero qué interesante, ¿no? Porque la misma historia me han contado muchas personas que vinieron acá en el verano del año 2000, cuando no había dónde transmitir, ¿no es cierto? Porque la televisión estaba tomada por Vladimiro Montesinos. Entonces esta radio se convirtió en la radio desde la que se organiza la Marcha de los 4 Subidos. Entonces siempre ha sido una radio silenciosamente combativa. Sí, es verdad, como se ha dicho muchas veces desde la iglesia, ha cumplido el propósito de dar voz a los que no tienen voz. Claro, pero de una manera tal que nadie la encontraba, ¿no? Nadie sabía desde dónde se transmitía esto. Bueno, hace poco estuvo acá el director de radio, de nuestra radio en Chimbote, Radio Santo Domingo. Santo Domingo. Bueno, nos contó que en los 70s, también desde acá, hicieron algunas cosas contra la dictadura militar. Claro, te refieres al padre Héctor, que ahora está en San Martín, pero sí, estuvo en Santo Domingo, efectivamente. Claro, que estuvo acá, y él era muy joven, dijo, no, hicimos una pequeña travesura, dijimos que Cristo estaba en el frontón, ¿no? Entonces, porque habían metido a algunos políticos presos al frontón. Bueno, la cosa terminó mal, pero simplemente fue una reprimenda, le dijeron que bajaran el tono, ¿no? Pero sí, finalmente el programa se emitió. Y lo que ha pasado muchas veces en esta radio es eso, ¿no? Por lo menos yo soy nueva, acá tengo apenas 3 meses, ¿no? Desde marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, qué bárbaro, ya son más meses. Y me voy a quedar un tiempo más si es que el padre me permite seguir haciendo travesuras. Pero el valor de la radio ha sido muy importante en momentos muy difíciles. Y qué bueno que haya sido parte de eso. No, y en aquel entonces, además en los años 80, y no dudo que ahora también, muy vinculada a muchas iniciativas populares, a comedores, en fin, a grupos barriales, a grupos católicos de las diferentes diócesis, en fin. Yo creo que es una radio de una enorme valía
y qué bueno que se mantenga en esas mismas posiciones. Aquí estamos luchando cada día. Bueno, ministro, usted llegó en circunstancias difíciles. Su antecesor tuvo que irse finalmente porque lo iban a censurar. Un enfrentamiento bárbaro, la verdad, con la procuradora Julia Príncipe, una persona muy querida, usted la conoce, muy además audaz, muy firme en su lucha contra la corrupción. Perdieron todo, creo que perdió ella, perdió el Estado, perdió todo por un enfrentamiento, creo yo, que no tenía mucho sentido. En ese momento era evidente que algunos colegas míos me decían, pero se tiene que quedar ella. Yo, si le faltas el respeto a tu ministro, te tienes que ir, pues no hay nada que hacer. A usted le tocó tomar algunas de esas decisiones después de... ¿Cómo recibió el ministerio? Cuéntenos un poco de eso. Con la idea de que los procuradores no podían trabajar para el Estado y cosas así, como he escuchado poco tiempo después. Bueno, le agradezco mucho la pregunta porque creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de comentar lo que para mí ha significado la relación con los procuradores que defienden, como sabemos, los intereses del Estado. Son, para el entendimiento del público, los procuradores son los abogados que defienden los intereses del Estado en los procesos judiciales. Y entonces, efectivamente, yo llegué a una situación de tensión entre el ministerio y sus procuradores. Y me precio de que esa situación ha sido revertida, es decir, tenemos una relación muy cordial. Hemos tenido hace 2 o 3 semanas un pleno de procuradores donde han participado la mayor parte de ellos, de tal manera de conciliar puntos de vista respecto de la defensa de los intereses del Estado en los procesos judiciales. Hay alrededor de 500.000 juicios que defienden nuestros procuradores en todos los juzgados del país. Hay una relación armoniosa y hemos respetado, y eso es algo creo que también justo de decir, hemos respetado escrupulosamente, absolutamente, la autonomía de los procuradores, y en el caso, por ejemplo, de la procuradora de lavado de activos no se ha producido ningún cambio. La procuradora adjunta a la procuradora Briones sigue estando a cargo de la procuraduría, y por supuesto ningún procurador ha tenido durante nuestra gestión ningún tipo de intromisión en el entendido que marca la ley, el decreto legislativo 1086, en el sentido de que los procuradores tienen autonomía funcional, lo que no significa, sin embargo, que no haya niveles de coordinación como los plenos que estamos teniendo. Y además hay que entender, mucha gente cree o no se ha entendido bien, sobre todo después del periodo de persecución contra Vladimiro Montesinos, persecución me refiero judicial, que el Ministerio Público defiende el interés de la sociedad. Para eso está el Ministerio Público. Y que el procurador defiende el interés del Estado, más no del gobierno. Ese es otro problema. Así es. No es lo mismo. Así es. Los procuradores son abogados de parte. De parte del Estado. Y esa parte en este caso es el Estado y efectivamente no es el gobierno. Así es. Porque los intereses del Estado son permanentes y los intereses del gobierno son transitorios por definición. Y hay juicios en los cuales está el Estado, cualquier procurador lo puede decir, que duran décadas. Entonces son intereses permanentes, no cambian. El problema es, lo que dicen los procuradores, es cuando el gobierno se mete, ¿no es cierto?, a meter mano en la actividad de los procuradores. Así es, y efectivamente esta autonomía funcional de los procuradores no debiera depender de la voluntad o de la actitud del ministro de Justicia y Derechos Humanos de turno. Porque cambia más rápido que el gobierno. Así incluso. Es, fíjese que yo soy el ministro 229 en 190 años. Qué bárbaro. Es decir, el promedio, desde siempre parece ser que el Ministerio de Justicia ha sido poco estable, alrededor de 10 meses de gestión por ministro, ¿no? Pero lo que quería decir es que para garantizar la autonomía de los procuradores necesitamos seguramente introducir algunos cambios. Por ejemplo, la necesidad de que las posiciones de procuradores sean ganadas por concurso público. Eso sería muy valioso. Por ejemplo. Por otro lado, fortalecer el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que en este momento lo preside el ministro de Justicia, pero lo integran 2 funcionarios. Tal vez sería conveniente que fueran representantes de otros poderes públicos, de tal manera de darle cada vez una autonomía mayor. Pero mucho cuidado con confundir la función propia de los abogados del Estado con la del Ministerio Público, como usted bien lo ha señalado. Que se confunde todo el tiempo. Y la otra cosa que hay que decir es que por más autonomía funcional que tengas en tu trabajo, ¿no es cierto?, el procurador responde a, también, reitero, los intereses del Estado. El procurador no puede decir, no, yo no denuncio.
Porque, ahora, alguien tiene que supervisar naturalmente. claro, tiene que denunciar, porque si no denuncia, ¿para qué está? Y alguien tiene que supervisar también su tarea, y para eso está el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, para eso existe también un tribunal de sanción al interior del sistema de defensa del Estado. Pero lo que hay que garantizar es que ese consejo sea lo suficientemente plural, de la misma forma que el tribunal. Son reformas necesarias que yo creo que estamos en muy buen punto de partida para hacerlos al inicio de un nuevo gobierno. Bueno, el tema de los procuradores ha sido casi el tema estelar del Ministerio de Justicia, así como fue el de narcoindultos en el gobierno pasado, porque recuerde usted el enfrentamiento del doctor Figalo con la señora Jenny Vilcatoma, que yo sigo esperando que lo denuncie por algo y hasta ahora no lo denuncia por nada, porque yo le hice esa pregunta muy inocente y pura, le dije, bueno, ¿cuál es el delito que usted le imputa al ministro de Justicia? Habiéndose ella sido fiscal además en su carrera profesional. Y me dijo, me reservo. No, perdón, ¿cómo que se reserva? Usted nos está diciendo cosas horrorosas del ministro y no me puede decir cuál es el delito que le imputa. No, me reservo. Y seguimos esperando. Ahora es congresista de la República, espero que lo denuncie, porque no porque quiera que lo denuncie, no tengo nada contra el ministro Figalo, pero digamos, no se puede salir a decir cosas sin respaldar eso con una denuncia, menos si ha sido fiscal y procuradora. Pero en fin, ministro, tenemos que hacer una pausa. Usted sabe cómo es este trabajo. Estamos enlazados ahorita con toda la cadena completa de la red dominica, así que ellos nos piden también una pausa y tenemos que cumplirla. Vamos a la pausa y volvemos. Retornamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Tenemos como invitado en nuestros estudios al ministro de Justicia, el doctor Aldo Vázquez Ríos, y lo transmitimos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín en Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios Puerto Maldonado en el 92.5 en la frecuencia modulada y también en su señal en streaming en Radio MDD.com. Todas las emisoras de Sodomco tienen sus espacios radiales, su señal de radio online, y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Sodomco, donde tendrán este programa grabado dentro de muy poquito. Así es, Sodomco quiere decir Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, siempre me preguntan, eso quiere decir, y usted los puede escuchar por acá, y como hemos recomendado ayer, se baja el app en el celular y ya está. A donde vaya nos lleva. Con poquitos datos. Poquitos, casi nada de datos, sí. Casi nada de datos. Así que nos puede seguir a donde quiera que vaya. Porque muchas personas dicen, no, yo no escucho AM. Bueno, ahora sí vas a poder escuchar. Todas vas a poder escuchar. Bueno, muy bien, seguimos con el ministro de Justicia. Y habíamos empezado por el tema de los procuradores, tal vez el tema que más tiempo ha consumido a sus antecesores, porque había la percepción de que el gobierno no quería iniciar acciones sobre determinados temas. Martín Belaúnde Ocio, por ejemplo, que dicho sea de paso, está en una clínica hace meses, ha quejado de un mal gravísimo aparentemente, pero y eso es repentino, pero sigue ahí. Bueno, eso no es culpa del procurador, es culpa de el Ministerio Público, supongo, que no tiene la prontitud para reclamar de que al señor se le haga un chequeo médico más o menos rutinario para saber cuándo puede volver a la cárcel. ¿No le parece raro que Martín Belaúnde siga en un establecimiento en Miraflores? Rarísimo, ¿no? Sí. En lo que a nosotros respecta, estoy pidiendo constantemente informes sobre la situación del estado de salud del interno Belaúnde Ocio, y he oficiado también al ministro del Interior para que se tomen todas las garantías del caso, de tal manera de que no haya riesgo alguno de que pueda él salir del lugar en donde está, ¿no? Claro. Y es una calle bastante transitada, la avenida 28 de julio, no vaya a ser que... Hay una camioneta de la policía, dicho sea de paso, pero ahora ha salido hoy en el periódico que ahora sí tiene las pruebas contundentes para canjear su libertad a cambio de que le den una colaboración eficaz. ¿Sabe algo de eso? No más de lo que dicen los medios de comunicación, pero en todo caso es el Ministerio Público el que tendrá que resolver en relación a la calidad de la información que pueda tener.
sí, que con esta información creo que se tumba el gobierno, pero ya el gobierno se acabó, así que no pues. creo que logre tumbar mucho, pero en fin. Además, esa misma amenaza, diríamos, sí se ha planteado desde hace mucho tiempo, ¿no? Tiene un año más o menos la amenaza, ya se tumban el gobierno, y ahí sí, no, tiene documentos que se tumban el gobierno, y dice, pero ¿a qué hora lo van a tumbar? Todos estamos esperando que se lo tumbe. Bueno, ahora, no se tumbó el gobierno termina. Hay otros temas complicados con procuradores, como la procuradora del Ministerio de Defensa, que le pidió al ministro denunciar a periodistas, y que también está entredicho la necesidad de denunciar. Ya está hecho, no hay nada que hacer. Ya denunciaron, no se puede ir para atrás, no se pueden retirar denuncias. Pero, ¿debió haberse denunciado? Bueno, como usted comprende, el ministro de Justicia y Derechos Humanos no debería pronunciarse sobre procesos singulares, ¿no? Yo lo que puedo decir de un modo general es que, por supuesto, soy solidario con el ministro de Defensa en el sentido de que creo que está siendo objeto de un linchamiento mediático que me parece un tanto desproporcionado, pero un tanto desproporcionado por las razones siguientes. En primer lugar, nosotros demandamos siempre que los procuradores actúen con autonomía, y efectivamente la denuncia es una denuncia formulada por la Procuraduría del Ministerio de Defensa. Es verdad que el ministro ha respaldado esa denuncia, autorizado, pero la actuación fundamental es la de la procuradora que formula la denuncia. Y lo que debería ventilarse en todo caso son los argumentos jurídicos de esta denuncia. Pero por otra parte también hay que tener muy claro que la procuradora no define absolutamente nada, ni el ministro de Defensa tampoco, sino que es el Ministerio Público el que pudo haber en su momento, en cuanto recibió la denuncia, pudo haberla archivado en el acto. De plano, claro. Así es, y no lo hizo, ¿no? Entiendo que está conduciendo el fiscal todos los procedimientos propios de la investigación preliminar, y determinará el fiscal si es que los elementos que encuentre dan lugar a profundizar en las investigaciones o no. Vivimos en un Estado de Derecho, y en el marco de un Estado de Derecho, cada uno de los funcionarios que participan del sistema de administración de justicia asumen sus responsabilidades. Claro, ministro, pero eso lo entiende usted y yo, que hemos estudiado Derecho, pero la gran mayoría de la gente, y yo me doy cuenta de eso constantemente, entre ellos mis colegas periodistas, excepto Ismael Soto, que ha sido ya educado por mí, no entienden nada de derecho. Entonces, usted habrá leído la cantidad de editoriales pidiéndole al Estado que retire la denuncia, claro, lo cual es un disparate jurídico. Claro, eso cabe pues en el ámbito civil, pero no en el ámbito penal. Claro, ¿no? En el ámbito penal, pero ha sido, el titular del editorial del Comercio, de la República, de colegas que conozco, amigos, que retire la denuncia. ¿Y eso cómo se hace? Nunca he visto. Ahora, ciertamente se trata de una materia controvertida, claro, de un tema discutible, que tiene un conjunto de aristas sobre las cuales no me toca a mí pronunciarme, sino le toca ahora al Ministerio Público. Ojalá que lo archive, ciertamente, eso estamos todos de acuerdo. Y por cierto, que claro, un análisis de situaciones semejantes a la luz de la doctrina y de la jurisprudencia internacional nos lleva frecuentemente a la conclusión que la tendencia universal es efectivamente al predominio de las libertades de información y de expresión sobre sus límites frecuentes, que son la intimidad, el honor, el secreto de Estado. De modo que... Pero tenemos límites, ¿no? Mucha gente me dice, ¿ustedes creen que no tienen límites? Por supuesto que tenemos límites, claro que tenemos límites. Y todos estamos obligados a respetar el ordenamiento legal, y en eso no hay excepciones. Así es. Y, la tesis del Ministerio de Defensa es que se ha puesto en peligro la vida de sus colaboradores. La tesis del programa de televisión es que tales colaboradores no existen. Y lo que está verificando el Ministerio Público es la existencia o no de los colaboradores, que hasta el momento entendemos hay algunos que sí existen. Entonces, no sé cómo se va a resolver eso, la verdad. Espero que para bien de las periodistas se resuelva de la mejor manera y se archive, pero si los colaboradores fantasmas sí existen, entonces sí ha habido un riesgo. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, a partir de los trascendidos, porque tampoco no tengo acceso a esa información ni al expediente, efectivamente parecería que se ha puesto en riesgo la estrategia de captación de informantes. Está claro pues que en el BRAEM esos informantes no pueden pues dar cuenta públicamente de que tienen la condición de tales. No, ni hablar, lo matan.
evidentemente. Bueno, vamos a dejar a los procuradores tranquilos y vamos a los otros temas que tiene que ver el Ministerio de Justicia, que son muchísimos. Uno de ellos, que es pesado, ¿no es cierto?, es el que tiene que ver con derechos humanos. Correcto. Ya, no me cambien de radio, por favor. Dicen que cada vez que alguien dice derechos humanos, la gente cambia de radio, ¿no? Pero es Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Y son derechos que nos atañen absolutamente a todos los oyentes. Sí, había gente que llamaba antes a otra radio en la que trabajaba y decía, porque usted defiende los derechos humanos. Ah, bueno, si usted quiere renunciar a los suyos, vaya usted y renuncie, no sé dónde se hace ese trámite. Yo no voy a renunciar a los míos. Yo quiero libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de tránsito. No sé si usted no querrá eso. No, esos no son derechos humanos. Ah, caramba, no son derechos humanos. Mira tú, que todos los días se aprende algo. Pero el tema en materia de derechos humanos es que usted termina el mandato con una norma que le deja a su sucesor, que es muy difícil y muy cara de implementar, que es el tema de buscar a los desaparecidos de todo el conflicto armado interno. ¿Cuánto calculan ustedes que puede costar la aplicación de esa norma? Sí, yo quiero decir en primer lugar que estamos muy satisfechos de la promulgación que ha hecho hace un par de semanas, el presidente de la República de la ley de búsqueda de desaparecidos durante los años de conflicto en nuestro país. Hemos tenido precisamente el viernes último una reunión con el señor fiscal de la Nación, con el defensor del pueblo, con la representante de la Cruz Roja Internacional y con representantes de las organizaciones de familiares de desaparecidos para instalar una comisión consultiva que desarrolle el marco en el que debe realizarse esta búsqueda. Por cierto, esa tarea ya no nos corresponderá a nosotros. Obviamente. Estamos haciendo ahora una corrida para tener una idea de cuáles podrían ser los costos aproximados de este esfuerzo. Nosotros tenemos siempre saldos de balance, sobre todo por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que claro, es, diríamos, el pariente rico del sector, ¿no? Sí, entonces no logra ejecutar a veces todo su presupuesto y quedan algunos saldos de balance que pueden aplicarse a algunas otras actividades del sector. Confiamos que esos recursos puedan contribuir, pero por supuesto no serán tampoco suficientes, de modo tal que cada una de las instituciones que están comprometidas en esta tarea tendrán que pedir algunos créditos suplementarios probablemente. Pero ¿cuál es el plan? O sea, 5 años, 10 años, 15 años. Es evidente que hay gente que no la van a encontrar, eso está clarísimo, pero digamos, el plan más fuerte de búsqueda, ¿cuánto tiempo lo calculan? Sí. Bueno, la ley nos ha dado 90 días para poder hacer el plan de búsqueda. No, un plan sí, pero en la ejecución... podemos, no tenemos en este momento un plazo porque hay que discutir justamente con los interesados. Recién el viernes hemos instalado este grupo de trabajo, pero por supuesto mi expectativa es que esta búsqueda pueda cumplirse en el lapso de un quinquenio. O sea, durante todo el gobierno próximo deberían poder resolverse todo esto. Es una tarea muy ardua, ¿no? Sí, son 15.000 personas. Se estima que son alrededor de 15.000 personas desaparecidas, no hay tampoco datos precisos. Fíjense ustedes que en más de 2 décadas apenas se han hallado entre 1.000 y 1.500. Claro, pero no es restos, porque no se sepa dónde están. Todo el mundo sabe dónde están. Los sitios de entierro determinados ya por la Comisión de la Verdad son más de 4.000. Es decir, sí, los sitios de entierro están. El problema es exhumar con un fiscal. Ese es el problema más grande. No hay fiscales suficientes. Entonces, esta norma agiliza la posibilidad de exhumar con la presencia de fiscal posterior. Entonces, esa es la gran diferencia. Así es, agiliza en la medida en que ya no depende de un proceso penal ya además, iniciado, que no tiene que haber un proceso penal iniciado, puede simplemente exhumar sin proceso. Y esa era la gran diferencia. Sí. Ahora, ¿por qué se demoraron tanto en promulgarla? Bueno, usted sabe que el Estado tiene siempre y el gobierno tiene siempre una serie de pasos previos que dar, hay opiniones de diferentes sectores. Sí, pero las Fuerzas Armadas estaban molestando. Pero lo verdaderamente relevante es que la ley está promulgada y que se ha cumplido con un compromiso humanitario. La verdad es que creo que en el gobierno nadie es insensible ante el drama personal y familiar de las personas que buscan a sus seres queridos. Para mí ha sido muy emotivo y siempre digo que el momento más significativo de mi gestión, y fíjese que he tenido la oportunidad de exponer en la Organización de Estados Americanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en el Palacio de las Naciones en Ginebra, pero para mí el momento más significativo de mi gestión
región ha sido la entrega de restos en la comunidad de Jano, a casi 4.000 metros de altura, en Ayacucho, a 3 horas de Huamanga. Verdaderamente emotivo encontrarse con familias que han esperado tanto tiempo para encontrar a sus seres queridos. Se cierra un círculo, se cierra de pronto, no del todo una herida, pero por lo menos se va cicatrizando eso en la moral de mucha gente y de un pueblo en general, ¿no? Así es, un paso fundamental además para la propia reconciliación entre los peruanos. Nos vamos a la pausa. Bueno, vamos a una pausa y regresamos, no se muevan. Estamos con el ministro de Justicia recorriendo los distintos ámbitos que tiene el Ministerio de Justicia. No se preocupen, vamos a ir a penales también. No nos vamos a escapar. Regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Bueno, y estamos con el ministro de Justicia, hemos repasado algunos de los sectores de su sector, porque tiene muchos. La gente piensa que el ministro de Justicia es el presidente del Poder Judicial. No, señora, no tiene nada que ver con los juicios que usted tiene. Usted no llama al ministro de Justicia para que vote a su inquilino. No tiene nada que ver. Es el que maneja justamente la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial, además de ser el asesor legal del presidente de la República. Vaya trabajo, vaya trabajo. Pero en fin, de eso lo vamos a dejar para el final. Penales. La situación en penales no mejora porque el crecimiento de la población penitenciaria más bien crece a toda velocidad debido a un fenómeno que creo que es importante, ustedes lo han analizado, que es el del populismo penal. La gente desesperada por razones de inseguridad dicen más penas, más penas, más penas. Entonces ahora, por faltarle el respeto a un policía, que está muy mal, ¿no es cierto? Hay una señora que le han dado una condena en flagrancia en 24 horas de 8 años, ¿no? Y por matar, ¿no es cierto?, un homicidio culposo, te pueden dar 4 suspendidas. Nadie entiende nada, ¿no? La proporcionalidad, la forma en la que se han establecido las leyes en el Perú que van respondiendo a, ¿no es cierto?, a exabruptos populares, nos ha conducido a este caos, ¿no? Pero que al final repercute sobre la propia sociedad, porque eso incrementa la percepción de que la justicia está al revés y que las cosas no están funcionando bien, ¿no? Y por otro lado, que las cárceles están que revientan de gente, la gente no lo entiende. Entonces me dicen, no, más gente en las cárceles. ¿A dónde? Si ya no hay a dónde meter más. Sí, las cárceles viven una situación de emergencia humanitaria. Esa es la pura verdad. Bueno. En el 2011 habían 50.000 presos en las cárceles del Perú. Hoy ya hay más de 79.000 presos. Es decir, en menos de 5 años la población penal se ha incrementado en casi un 60%. Claro. Eso es absolutamente insostenible. Ahora, es verdad que el señor Alan García desarrolló un método, ¿no?, que era bien interesante, ¿no? Usted agarraba del universo total de condenados, ¿no?, y le conmutaba la pena al 30%. Listo, plan de estuburización de la cárcel. No, ¿verdad? Porque eso fue lo que hizo. De los 15.000 condenados que existían en el momento en el proceso, digamos, de indultar y de conmutar, él le cambia la pena a 15.000, de 15.000 a 5.000 personas. Sí. Ahora, nosotros... Ustedes no han aplicado ese método. No, de ninguna manera. Lo que estamos haciendo, creo, es un esfuerzo mucho más serio y un esfuerzo, además, que no es solamente del gobierno, sino que yo diría que es de Estado. Me explico. A ver, nosotros hemos aprobado en el Consejo Nacional de Política Criminal, que preside el ministro de Justicia, pero que integra el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, representante del alcalde de Lima, representantes de la academia, etcétera. Entonces, ¿qué cosa se ha decidido en este Consejo Nacional de Política Criminal? Se ha aprobado una política nacional penitenciaria que a su vez ha sido aprobada también ya por Consejo de Ministros la semana pasada y que presumo en los próximos días debe publicarse. Ahora, ¿por qué una política nacional penitenciaria cuando ya está por terminar el gobierno? Primero porque no es un tema de gobierno, sino que es un tema de Estado. Y así fuera de gobierno, el gobierno tiene que gobernar hasta el último día. Claro. ¿Cómo enfrentar el tema penitenciario? Es que hay que enfrentarlo desde varias aristas. Ya el problema nos ha desbordado como sector justicia. No podemos manejarlo únicamente como sector justicia. Hay que determinar en primer lugar las responsabilidades de
el Ministerio Público y del Poder Judicial también, que son quienes determinan quiénes ingresan a la cárcel y por cuánto tiempo. Que además ahí tenemos un problema gravísimo, de repente el ministro lo sabe mejor que yo, pues me lo han explicado tantas veces. Hay un porcentaje, algo así como el 10% de los que ingresan a la cárcel, ingresan por menos de un año. Así es. Es decir, nunca debieron haber entrado. Ahí nomás ya le bajé casi 8.000 personas a la cárcel. Nunca debieron haber entrado. Eso es increíble. Entonces, si tú vas a entrar por menos de un año a purgar condena, es que nunca debiste haber entrado. Así es. Esta política nacional penitenciaria, uno de sus ejes tiene que ver precisamente con la determinación de quienes ingresan a los penales. De tal manera que no vayan pues personas que objetivamente no deberían estar en la cárcel. Por otro lado, también hay que revisar el tema de los beneficios penitenciarios, de modo tal que no hayan personas que ya no representan ningún riesgo para la sociedad, sea por su edad avanzada, por problemas de salud, en fin, y que sin embargo tienen que cumplir hasta el último día en el penal. Bueno, que tenemos ahí otro problema. Acuérdese usted que este Congreso, también por populismo penal, eliminó todos los beneficios penitenciarios para una gama importante de delitos, con lo cual cualquier día tienen un motín. ¿Por qué? Porque la paz social que logras en una cárcel, la logras en la medida en que hay un incentivo. Si me porto bien, por supuesto, por lo menos, bueno, me gano mi salida un poquito antes. Pero si no tengo ningún incentivo, si da lo mismo matar, robar, violar dentro de la cárcel o no hacerlo. Esto también podría entrar dentro de lo que significa reformar a la persona. Claro. Para que se reintegre a la sociedad. Si el incentivo es exactamente el mismo, ¿qué voy a hacer? Me voy a portar pésimo, pues. Sí. Yo tengo mucha confianza en que esta política nacional penitenciaria, en la medida en que sea asumida por todos los actores que componen el sistema, podría ser muy eficiente para revertir esta situación. Pero eso no significa tampoco que el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario no asuman las responsabilidades que les toca. Y una que le toca y que es fundamental tiene que ver con el hacinamiento y con la forma de revertir esto a través de las ampliaciones y remodelaciones. Fíjese, tenemos en este momento un déficit de unidades de albergue de alrededor de 44.000 puestos en los penales. Construir cárceles para 44.000 internos cuesta entre 5.000 y 6.000 millones de soles, en un presupuesto de 138.000 millones de soles. Eso es absolutamente inviable desde el punto de vista presupuestal. Pero lo que sí es viable es ampliar y remodelar penales. En este momento tenemos 17 penales en el país que tienen más de 10 hectáreas cada uno y donde es perfectamente posible hacer cuadras, de tal manera de incrementar literas. Con eso, solo con eso, humanizamos de modo sustancial la convivencia en los penales del país. Y el tema de sacar también otro porcentaje a su casa con arresto domiciliario es también un tema que está en marcha. Claro, tiene que tener la policía para que lo cuida. No arresto domiciliario, es el tema muy trillado ya de los grilletes. Sí. ¿No? Bueno, nosotros hemos dado los dispositivos para esto, hemos hecho las convocatorias, se ha adjudicado ya a un consorcio el servicio de grilletes. No se ha firmado aún el contrato porque, primero que hay algunos protocolos previos que ya se han completado, pero también el consorcio que ha ganado la adjudicación tiene que cumplir con algunos requisitos, como por ejemplo constituir la sociedad de propósito específico, otorgar las garantías del caso. Pero yo confío en que a inicios del próximo gobierno estarán listas las partes para suscribir convenio y para poder implementar este servicio de grilletes que permitiría que aquellos condenados apenas menores a 8 años puedan tener vigilancia electrónica y no tengan que permanecer en las cárceles. Podría estar en su casa, por ejemplo, pero mantenga su familia, en el radio que señale el juez, ¿no? De tal manera que en cuanto si sale de ese radio que precisa el juez, entonces tiene que volver a la cárcel. No lo hará sin duda porque estará mucho mejor en su casa que en la cárcel. Claro, eso en cuanto a procesados. En cuanto a condenados, en el Perú no tenemos una norma que establezca arresto domiciliario para condenados. Y esa era la otra gran discusión. Claro, todos decían que se iba a aplicar para Alberto Fujimori. Pero finalmente tiene que discutirse también, porque de nuevo, además del indulto y la conmutación que pueden no aplicar, es posible que algunas personas sí puedan terminar de cumplir su condena sin ser indultados en su casa, porque están muy viejos. O sea, no hay necesidad de indultarlos, sino simplemente vaya usted a su casa y muérase ahí, nada más. Sí. Yo creo que... Y para eso no hay norma.
No, pero justamente en estas semanas y a raíz del tema Fujimori se ha planteado esa posibilidad. Yo creo, por supuesto, que el Congreso debe discutir una norma que no tenga nombre propio, porque no se trata aquí de facilitar, no se trata de facilitar la situación de uno u otro interno, sino ver el conjunto de la población penal. Porque también es cierto que los mayores de 80 años para el Estado internos son mucho más caros. Porque requieren mucho más atención médica. Entonces, si tú quieres bajar el costo del presupuesto penitenciario, es mucho mejor mandar a los mayores de 80 años a sus casas. Sí. Pero lamentablemente algunos no tienen casas donde ir. Pero en fin, a ver, un sistema en el cual se les pueda dar algún tipo de atención distinta de la cárcel. Así es. Ahora, eso en cuanto a cárceles, pero lamentablemente la cárcel es, y en eso lo conversábamos antes de la pausa, uno de los elementos centrales de la inseguridad en el Perú. O sea, en la cárcel se organiza el crimen. Sí. En la cárcel se planifica el delito. Desde la cárcel se planifican delitos mayores como la extorsión. Y las cárceles están a cargo del Ministerio de Justicia. ¿Cómo hacer para que esta mesa de cuatro patas que siempre está, ¿no?, desbalanceada, claro, se arme? El Poder Judicial es un poder autónomo, pero ustedes manejan las cárceles. El Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo, pero es el que manda, es el que acusa. El INPE es un organismo público descentralizado de ustedes, pero si ustedes no están encima del INPE y el INPE no está, es un desastre todo. Para no hablar del tema de corrupción, por cierto, ¿no?, que campea en todo el sistema. Sí. En todo el sistema. ¿Me pides una pausa? Correcto, nos vamos a la pausa, Rosa María. Le dejamos pendiente la pregunta. Si me salvó la campana. Sí, ¿cómo hacer para articular algo que no tiene ninguna articulación? Y que, digamos, a mí hace muchos años, ¿te acuerdas de este famoso policía Bratton que trajo el señor Andrade? Sí. Me dijo, el problema de su sistema, me dijo, es que no es un sistema. Ustedes no tienen ningún sistema. Eso no es un sistema. Miren qué duro, ¿eh? Regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más, amigos, aquí con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos. Bueno, justo estábamos en la pausa y le puse al ministro un ejemplo de lo que ha significado la falta de articulación. En un momento no se sabía cuántos asesinatos habían al año en el Perú. O sea, sí se sabía, pero la policía tenía un número y el Ministerio Público tenía otro. Yo decía, oiga, pero que no hay nada más concreto que un muerto. Hay muchas cosas que pueden ser subjetivas, pero un muerto no es subjetivo, es absolutamente objetivo. Está muerto. Entonces, claro, el problema era cómo los contaban. Ese era el problema. Sí. Cuéntanos, ministro, esa experiencia, ¿cómo se ha resuelto y cómo puede servir de ejemplo para resolver todo lo demás? Sí, yo creo que el ejemplo es muy bueno para graficar la necesidad imperiosa que tiene el país de que se articule el sistema de administración de justicia. Estoy convencido que es uno de los grandes temas que tiene que discutir la clase política peruana. A ver, el tema de los homicidios es muy ejemplificador, porque ¿qué cosa es lo que ocurría? Que la policía decía que habían, no sé, 5 o 6 muertos por cada 100.000 habitantes, por poner unas cifras, y el Ministerio Público decían que habían 14 o 15. Es decir, no había acuerdo, pero no porque ninguna de las dos instituciones estuviera haciendo mal su trabajo, sino porque no estaban usando los mismos indicadores, las mismas variables, ¿no? Entonces, hoy día existe desde hace un par de años el Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad. Y hoy día sabemos con certeza, según los datos que se presentaron el año pasado, que hay 6.7 homicidios por cada 100.000 habitantes en el Perú, y según me ha dicho el jefe del INEI, hay una tendencia creciente. Probablemente los datos que se presenten ahora van a estar sobre 7. Igual no deja de ser alarmante, ¿eh? Claro. Si bien el crecimiento es leve, sin embargo es sostenido. Sí, ahora, pero eso es respecto al resto de Latinoamérica. No, estamos de los más bajos. Nunca se puede decir que estemos muy bien cuando se trata de homicidios, claro, pero solamente tienen mejores perfiles en la materia Argentina y Chile, porque incluso Uruguay, que considera la Suiza de América, está compitiendo con nosotros, más o menos. Hay casi un empate estadístico ahí, pero es incomparable, digamos, las cifras del Perú, claro, con Venezuela, son incomparables respecto de Venezuela, Brasil, Colombia, claro, buena parte de Centroamérica, Honduras, Nicaragua, México, ¿no?
En todos esos países las tasas de homicidios fluctúan entre los 20 y los 50 y tantos homicidios por cada 100.000 habitantes, es decir, en los casos más graves llega a ser casi 10 veces la tasa de homicidios del Perú. Estados Unidos, para compararnos ahora con un país desarrollado, tiene 4 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras el Perú se acerca a 7. Pero claro, Europa tiene alrededor de uno, ¿no? De un homicidio por cada 100.000 habitantes. Es muy raro el homicidio, ¿no? claro. Ahora, pero el ejemplo es muy útil para graficar la necesidad que tenemos en el país de que las instituciones puedan dialogar. Claro. Y las instituciones que componen el sistema de administración de justicia deben dialogar porque este es un sistema muy complejo. Participa el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia a través de las Procuradurías y a través de la propia Defensa Pública que defiende a las personas que no tienen recursos económicos. Es lo que ustedes conocen, señores, como la defensa de oficio. Los antiguos defensores de oficios. Participa el Instituto Nacional Penitenciario, participa el Tribunal Constitucional, participa el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura. Es decir, es una y sobre todo ese concierto de entidades, la Corte Interamericana. Así es, ¿no? Entonces, necesitamos que estas instituciones puedan concertar políticas públicas en la materia. Claro. Y esto no es un tema menor. El costo que tiene la corrupción, por ejemplo, para el Perú se estima en dos puntos del PBI, del Producto Bruto Interno. ¿No? Ahora, ministro, pero no hay nada más corrupto que el sistema de justicia. Por eso mismo. Pero no por hay eso, nada más corrupto. Pero por eso mismo, desde la comisaría hasta el fiscal, hasta el juez, que digamos, que me perdonen los jueces honorables, que los hay muchísimos, pero lamentablemente en cada peldaño de la administración de justicia hay alguien que te pide plata, ¿ya? Plata al pobre, al más o menos, al más rico, a todos. Plata que es además impagable para muchísimas personas. Y mucha gente cree que está en la cárcel porque no tiene plata. No que esté en la cárcel porque lo han condenado con justicia, ¿no es cierto?, a sufrir una pena. Sino, ¿usted qué hace aquí? Estoy aquí porque no tengo plata. Así es. Necesitamos, en consecuencia, en primer lugar, no desentendernos respecto de los problemas de la justicia en el país y, en segundo lugar, afrontar el problema de la corrupción con políticas eficientes que puedan actuar contra la corrupción en el sistema. Ahora, ¿pero cómo podemos diseñar esas políticas si no tenemos información? Por ejemplo, no sabemos cuántos jueces o fiscales han sido sancionados y con qué magnitud y de qué magnitud han sido esas sanciones y frente a qué faltas. Yo, sin embargo, doy una buena noticia. El próximo 18 de este mes vamos a inaugurar lo que es el germen de la interoperabilidad en materia de data en nuestro país. Es decir, se van a articular el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura y el Ministerio de Justicia. Por primera vez en la historia del Perú vamos a compartir una fuente común, una fuente de información común, a la que esperamos se vayan sumando luego los demás componentes del sistema de administración de justicia. ¿Y ahí porque qué va a haber? data, ¿Qué se encuentra? por ejemplo, lo primero que vamos a encontrar son las calificaciones de los jueces, ¿no? Cuántos tienen maestrías, cuántos han cumplido los cursos propios de la Academia de la Magistratura, cuántos han tenido sanciones por sanciones por su comportamiento. Cuando usted se va a operar, el colegio médico le recomienda, ¿no es cierto?, ir a su página web para verificar si su médico es médico o no. Igual, de repente usted cae en un juzgado y dice, bueno, voy a ver quién me juzga, ¿no? Y de repente ves que el que te juzga tiene 25 sanciones en la OCMA, ¿no? Por cutrero, no sé si por cutrero o no, porque de repente ya lo votaron, pero por, no sé, pues retardo en la administración de justicia. Y tú dices, uy, Diosito, de aquí no salgo nunca. Sí. Ahora, hay un término que se usa mucho ahora en el ámbito jurisdiccional y es el de la interoperabilidad. Yo creo que ahí tenemos un gran desafío y es una concreción muy evidente de lo que puede ser la articulación del sistema. Es decir, en una plataforma virtual deberíamos tener toda la data disponible, de tal manera que se pueda, que sobre la base del conocimiento de esa información podamos generar masa crítica para poder discutir de un modo informado y luego diseñar políticas públicas en materia de justicia. Es decir, yo sé que la gente está harta que le hablen de teorías, de enfoques, de políticas, pero lo que ocurre es que... Doctor, si es que ya sabemos la problemática, eso decía Raúl Barbosa. Deme la solucionática, por favor. Así es, pero si no conocemos la problemática es imposible afrontar el desafío de la solucionática. Sí, en estadística es imposible. Y digamos, en eso ustedes se parecían mucho al Ministerio del Interior,
porque la estadística es muy pobre, como usted me decía hace un momento, no sabemos ni siquiera cuántos juicios tiene el Estado. Hay una cosa el Estado sí, bueno, 500.000 juicios, pero no sabemos cuántos procesos judiciales están en giro en este momento en el Poder Judicial. Se estima que entre 3 millones y 3 millones y medio. Perdóneme, no se sabe cuántos bienes tiene el Estado. O sea, los bienes del Estado, que deberían estar inscritos a nombre del Estado, no están inscritos a nombre del Estado. Y eso no es un problema solamente del Ministerio de Justicia, que podría dar unos lineamientos, ¿no? El Ministerio de Educación, por ejemplo. Claro. Cada vez que se construye una urbanización hay que hacer la separación de lotes para el Ministerio de Educación, inscribirlos y sobre esa se construye el colegio. Bueno, se construye el colegio y después veremos. Entonces me encontraba el ministro Saavedra, que tenía un equipo de abogados tratando de regularizar algo así como, no sé, 5.000 o 15.000, no recuerdo ya el orden de magnitud, propiedades que no estaban inscritas a nombre del Estado. O sea, el propio Estado no tenía inscritas sus propiedades a su nombre. Entonces se las roba cualquiera, ¿no? Se roban el colegio, pero otras cosas, le ponen ruedas y se lo llevan. Entonces, aún así, ¿no es cierto? Claro, aún hoy, como usted dice, todo computarizado, registros públicos funcionando. Claro, pero bien, si hay no tan bien como la RENIEC, pero bien. Pero si hay corrupción, ese germen no va a prosperar. Y ese es el tema. Sí. Sí. Ahora, pero enfrentar la corrupción también supone acciones específicas, ¿no? Entonces, pero para eso tenemos que saber quiénes son los corruptos. Para eso necesitamos también acceso a la información. Pero esa información podría ser bloqueada también, precisamente por acciones de la corrupción. Claro. Bueno, pero de lo que se trata justamente es de transparentar toda la información que en este momento no se conoce, ¿no? No sé, yo antes de asumir el ministerio dirigía en la universidad donde trabajo, en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, dirigía un observatorio de la justicia. Y teníamos enormes dificultades para poder acceder a data tan elemental como saber cuántos expedientes ingresan al Poder Judicial cada año y cuántos salen cada año. Imposible. Ahora, no por mala voluntad de los funcionarios, sino porque es un sistema que hay que transformar. Miren, sin habernoslo propuesto probablemente, sin embargo, hemos repasado los grandes desafíos que tiene el sector justicia en los próximos años. El tema de defensa del Estado a través de las procuradurías, el tema penitenciario que supone generar capacidad de albergue, sobre todo a través de las ampliaciones y remodelaciones, el tema de la articulación del sistema de administración de justicia, que tiene un costo enorme para el país. Fíjense, si nuestro sistema de justicia fuera más eficiente, probablemente podría contribuir en algo a inhibir a los potenciales corruptos, ¿no? Pero lo que ocurre es que nuestro sistema es ineficiente. O sea, hace algunas semanas hemos visto lo que decía el entonces Contralor General de la República, ¿no? Que habían como 25.000 denuncias, pero solamente creo que 30 y tantas personas que habían llegado a la cárcel. Bueno, es que ahí tiene la Contraloría un problema que no es suyo, lo invitaremos al Contralor, que tú no puedes denunciar a todo el mundo por nada y esperar que no te desprestigies en el camino. O sea, la Contraloría denuncia por cuestiones meramente administrativas lo que no es penal, sino meramente administrativo. Entonces, claro, nadie llega a la cárcel porque es meramente administrativo y muere en el camino. Pero en el camino, el funcionario público, o sea, a mí, y usted es un valiente, pero digamos, a mí no me invitan al Estado pues ni muerta, porque yo corro por mi vida, porque ahí terminas presa de todas maneras. No sé cómo no terminan presos todos los funcionarios públicos honrados. No, y además hay pues lastimosamente, y es un tema que sufre mucho la familia y sufre uno personalmente, ¿no? Y es esta creencia pues de que todos los funcionarios son corruptos, ¿no? Todos y eso por supuesto es absolutamente injusto. Ahora, en la Contraloría lo creen, ¿eh? Lo han creído siempre. De eso es desde los 80, desde que yo trabajaba, de 90 de reforma del Estado, la Contraloría presumen de, digamos, presunción de culpabilidad. Claro, juris tanto, puede decir, ¿no? Salvo prueba al contrario, ¿no? Que todos los funcionarios son corruptos. Entonces, pero ¿cómo puedes realizar un Estado así? No, acá todos han robado hasta que prueben lo contrario. No puede ser. Entonces, claro, eso no corresponde al ministro de Justicia, pero en realidad hay esa presunción. No, ¿eso a qué lleva? A que denuncies a todo el mundo y nadie vaya preso, con lo cual te desprestigias completamente. Ahora, pregunta final. Me lo preguntaron el otro día y yo le di la respuesta muy rápidamente y la persona que estaba entrevistando se quedó pensando y le pareció interesante. Guatemala. Guatemala es un caso ejemplar de corrupción de arriba abajo. Harto el país, le pido a Naciones Unidas que traiga una comisión extranjera
que termina metiendo preso al presidente, a la vicepresidenta, bueno, a todo el mundo y convocando elecciones. ¿Esa podría ser una solución para el Perú? ¿Una misión extranjera? No, francamente no lo creo. Yo estoy seguro. De una sola salimos de esto. Y una fiscal y un juez competente en Guatemala. Creo que la fiscal la van a ser presidenta en cualquier momento, pero que la adoran porque ha tenido, digamos, una sociedad violentísima también, por cierto, ¿no? Pero que tuvieron, digamos, las agallas para seguir procesos contra altos funcionarios del Estado, metiendo preso al presidente, que está en la cárcel y convocando elecciones. ¿Eso podría hacerse en el Perú y terminar de una vez? Mire, yo creo que la cooperación internacional siempre es bienvenida, pero no creo que radique ahí la solución de nuestros males en materia de corrupción. Lo que sí creo es que necesitamos pues una Contraloría que sea eficiente, sobre todo en la prevención del mal uso de los recursos del Estado, y necesitamos también, pero tenemos que afrontarlo, necesitamos reformar el sistema de administración de justicia, es decir, mientras no hayan instituciones sólidas, entonces no va a funcionar ningún sistema anticorrupción. Pero no es solamente el problema de la corrupción, es también el tema de la propia seguridad ciudadana, que también genera enormes costos para la sociedad. Pero cuando una sociedad no puede curarse a sí misma, a veces es bueno llamar a un doctor de afuera, ¿no? Sí, lo que ocurre es que en cualquier caso 200 años sin poder curarnos. Y la corrupción es un cáncer prácticamente pues intratable. Bueno, desde la colonia, ¿no? Y desde antes, desde la colonia hay que leer a Alfonso Quirós y su historia de la corrupción en el Perú. En la colonia, por supuesto, pues se esperaba, ¿no? Sí. Finalmente, tú dirías, bueno, había que librarse del opresor. Pero una vez que llegó la República, que era la promesa, pues la gran promesa de la vida republicana, peor. La primera disposición del Congreso de la República es decirle a los congresistas que no se van a aceptar puestos de trabajo para sus parientes. Sí. Eso es lo primero que se aprueba en el Congreso peruano. En 1821, ¡qué vergüenza! ¿No? Lo primero que se aprueba es, oiga, no vamos a aceptar a sus parientes para pedir trabajo. Ya, entonces, imagínese pues, ministro. Estamos ante un problema, por supuesto, que tiene un carácter estructural y que tiene que ver también con la educación, con el sistema educativo, con los valores que transmite el sistema educativo. Estamos también ante un tema que tiene que ser afrontado desde la familia, claro. ¿No? Es decir, por supuesto, hay otros temas. Sin duda, ¿no? Pero yo creo que la gran apuesta que tenemos que hacer en los próximos años es por fortalecer la institucionalidad y particularmente aquella que tiene que ver con el sistema de administración de justicia, para que las instituciones sean creíbles en nuestro país y porque además hoy día los países no compiten solamente por la calidad de sus productos o por sus recursos naturales, sino también por la calidad de sus instituciones. Bueno, yo me tengo que ir despidiendo porque la verdad estamos... Pero simplemente quiero decir una cosa, sí, esta es una radio católica. Si fuéramos realmente católicos, este país no sería tan corrupto. Y el otro día un sacerdote amigo me dijo, tú que tienes alguna voz en los medios de comunicación, ¿les podrías decir a todos los jueces del Poder Judicial que retiren los crucifijos? De verdad, a mí me da vergüenza entrar a un despacho de un juez y ver cómo en un cajón mete la plata y delante suyo tiene a Cristo. Entonces sería bueno que si no le van a... Si lo van a irrespetar, ¿no es cierto? Mejor es que lo retiren. Que retiren todos los crucifijos del Poder Judicial. Porque no le tienen el más mínimo respeto. ¿No es cierto? Y que te hagan pues prometer y ya no jurar ante Dios, sino simplemente prometer, nada más, que vas a decir la verdad, porque igual vas a mentir aun cuando se jurar ante un Cristo. Porque te hacen jurar ante un Cristo. Claro. ¿Eres católico? Por supuesto, señor juez. A ver, juramento. Juramento, por supuesto, señor juez. Muy bien, ¿cuánto es, señor juez? Todo en el mismo acto. Todo en el mismo acto. Es una vergüenza. Pero si no respetamos lo que es más valioso, entonces tampoco podemos... No, y hay un millón de personas en la procesión del Señor Milagros. Exactamente. A ver, explíqueme pues, señores. ¿Cuántos merecen estar ahí? ¿Cómo funciona esto en la cabeza de la gente? ¿Qué tienes que tener en la cabeza para comer al juez, irte a la procesión, comulgar el domingo? ¿Cómo funciona? Hay que enfrentar pues esa suerte, y ustedes tienen una tribuna privilegiada para hacerlo, ¿no? Hay que enfrentar esa suerte de relativismo moral, ¿no? A partir del cual se supone que se puede ser íntegro al mismo tiempo que se está robando, ¿no? Todo a la vez. Bueno, muchísimas gracias, señor ministro. Qué pena que no lo vamos a ver más, pero me imagino que la radio lo recuperará, porque su voz melodiosa ha sido muy alabada por el Twitter. Y me dice que qué bonita voz la del ministro. Ha tenido su pasado, dicen, su pasado de locutor. De su pasado de locutor. Y regresa a las aulas. Regreso a las aulas universitarias. Yo tuve el privilegio de inaugurar el año académico en la universidad en marzo de este año, y yo les comentaba a los estudiantes
estudiantes y a mis colegas docentes universitarios que, claro, la política y el ejercicio de un cargo como el de ministro de Estado ofrece la posibilidad de incidir de modo fundamental en la vida pública. Pero si queremos influir de veras en el futuro de nuestro país, el verdadero desafío está en las aulas y particularmente en las aulas universitarias, donde vamos modelando, vamos delineando el carácter y el compromiso de los futuros dirigentes del Perú. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, y con toda la red de radios dominicas, mil disculpas, son las 9:07, sé que están molestos, pero es importante hablar de todos estos temas y ver que hay alguna luz de esperanza. Siempre nosotros traemos, ¿no?, buenas nuevas. Buenas nuevas en su vida. Buenas nuevas en su vida. Muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Hasta otro momento, volvemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. ¿No? Lo que se anticipaba ya como una dictadura. Pero qué interesante, ¿no? Porque la misma historia me han contado muchas personas que vinieron acá en el verano del año 2000, cuando no había dónde transmitir, ¿no es cierto? Porque la televisión estaba tomada por Vladimiro Montesinos. Entonces esta radio se convirtió en la radio desde la que se organiza la Marcha de los Cuatro Subidos. Entonces siempre ha sido una radio silenciosamente combativa. Sí, es verdad, como se ha dicho muchas veces desde la Iglesia, ha cumplido el propósito de dar voz a los que no tienen voz. Claro, pero de una manera tal que nadie la encontraba, ¿no? Nadie sabía desde dónde se transmitía esto. Bueno, hace poco estuvo acá el director de radio, de nuestra radio en Chimbote, Radio Santo Domingo. Santo Domingo. Bueno, nos contó que en los 70s, también desde acá, hicieron algunas cosas contra la dictadura militar. Claro, te refieres al padre Héctor, que ahora está en San Martín, pero sí, estuvo en Santo Domingo, efectivamente. Claro, que estuvo acá, y él era muy joven, dijo, no, hicimos una pequeña travesura, dijimos que Cristo estaba en el frontón, ¿no? Entonces, porque habían metido a algunos políticos presos al frontón. Bueno, la cosa terminó mal, pero simplemente fue una reprimenda, le dijeron que bajaran el tono, ¿no? Pero sí, finalmente el programa se emitió. Y lo que ha pasado muchas veces en esta radio es eso, ¿no? Por lo menos yo soy nueva, acá tengo apenas 3 meses, ¿no? Sí, desde marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, qué bárbaro, ya son más meses. Y me voy a quedar un tiempo más si es que el padre me permite seguir haciendo travesuras. Pero el valor de la radio ha sido muy importante en momentos muy difíciles. Y qué bueno que haya sido parte de eso. No, y en aquel entonces, además en los años 80, y no dudo que ahora también, muy vinculada a muchas iniciativas populares, a comedores, en fin, a grupos barriales, a grupos católicos de las diferentes diócesis, en fin, yo creo que es una radio de una enorme valía. Y qué bueno que se mantenga en esas mismas posiciones. Aquí estamos luchando cada día. Bueno, ministro, usted llegó en circunstancias difíciles. Su antecesor tuvo que irse finalmente porque lo iban a censurar. Un enfrentamiento bárbaro, la verdad, con la procuradora Julia Príncipe, una persona muy querida, usted la conoce, muy además audaz, muy firme en su lucha contra la corrupción. Perdieron todo, creo que perdió ella, perdió el Estado, perdió todo por un enfrentamiento, creo yo, que no tenía mucho sentido. En ese momento era evidente que algunos colegas míos me decían, pero se tiene que quedar ella. Yo, si le faltas el respeto a tu ministro, te tienes que ir, pues no hay nada que hacer. A usted le tocó tomar algunas de esas decisiones después de... ¿Cómo recibió el ministerio? Cuéntenos un poco de eso. Con la idea de que los procuradores no podían trabajar para el Estado y cosas así, como he escuchado poco tiempo después. Bueno, le agradezco mucho la pregunta porque creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de comentar lo que para mí ha significado la relación con los procuradores que defienden, como sabemos, los intereses del Estado. Son, para el entendimiento del público, los procuradores son los abogados que defienden los intereses del Estado en los procesos judiciales. Y entonces, efectivamente, yo llegué a una situación de tensión entre el ministerio y sus procuradores.
Y me precio de que esa situación ha sido revertida, es decir, tenemos una relación muy cordial. Hemos tenido hace 2 o 3 semanas un pleno de procuradores donde han participado la mayor parte de ellos, de tal manera de conciliar puntos de vista respecto de la defensa de los intereses del Estado en los procesos judiciales. Hay alrededor de 500.000 juicios que defienden nuestros procuradores en todos los juzgados del país. Hay una relación armoniosa y hemos respetado, y eso es algo creo que también justo de decir, hemos respetado escrupulosamente, absolutamente, la autonomía de los procuradores, y en el caso, por ejemplo, de la procuradora de lavado de activos no se ha producido ningún cambio. La procuradora adjunta a la procuradora Briones sigue estando a cargo de la procuraduría, y por supuesto ningún procurador ha tenido durante nuestra gestión ningún tipo de intromisión en el entendido que marca la ley, el decreto legislativo 1086, en el sentido de que los procuradores tienen autonomía funcional, lo que no significa, sin embargo, que no haya niveles de coordinación como los plenos que estamos teniendo. Y además hay que entender, mucha gente cree o no se ha entendido bien, sobre todo después del periodo de persecución contra Vladimiro Montesinos, persecución me refiero judicial, que el Ministerio Público defiende el interés de la sociedad. Para eso está el Ministerio Público. Y que el procurador defiende el interés del Estado, más no del gobierno. Ese es otro problema. Así es. No es lo mismo. Así es. Los procuradores son abogados de parte. De parte del Estado. Y esa parte en este caso es el Estado, y efectivamente no es el gobierno. Así es. Porque los intereses del Estado son permanentes. Y los intereses del gobierno son transitorios por definición. Y hay juicios en los cuales está el Estado, cualquier procurador lo puede decir, que duran décadas. Entonces son intereses permanentes, no cambian. El problema es, lo que dicen los procuradores, es cuando el gobierno se mete, ¿no es cierto?, a meter mano en la actividad de los procuradores. Así es, y efectivamente esta autonomía funcional de los procuradores no debiera depender de la voluntad o de la actitud del ministro de Justicia y Derechos Humanos de turno. Porque cambia más rápido que el gobierno. Así incluso. Es, fíjese que yo soy el ministro 229 en 190 años. Qué bárbaro. Es decir, el promedio, desde siempre parece ser que el Ministerio de Justicia ha sido poco estable, alrededor de 10 meses de gestión por ministro, ¿no? Pero lo que quería decir es que para garantizar la autonomía de los procuradores necesitamos seguramente introducir algunos cambios. Por ejemplo, la necesidad de que las posiciones de procuradores sean ganadas por concurso público. Eso sería muy valioso. Por ejemplo. Por otro lado, fortalecer el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, que en este momento lo preside el ministro de Justicia, pero lo integran 2 funcionarios. Tal vez sería conveniente que fueran representantes de otros poderes públicos, de tal manera de darle cada vez una autonomía mayor. Pero mucho cuidado con confundir la función propia de los abogados del Estado con la del Ministerio Público, como usted bien lo ha señalado. Que se confunde todo el tiempo. Y la otra cosa que hay que decir es que por más autonomía funcional que tengas en tu trabajo, ¿no es cierto?, el procurador responde a, también, reitero, los intereses del Estado. El procurador no puede decir, no, yo no denuncio. Ahora, alguien tiene que supervisar naturalmente. Claro, tiene que denunciar, porque si no denuncia, ¿para qué está? Y alguien tiene que supervisar también su tarea, y para eso está el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, para eso existe también un tribunal de sanción al interior del sistema de defensa del Estado. Pero lo que hay que garantizar es que ese consejo sea lo suficientemente plural, de la misma forma que el tribunal. Son reformas necesarias que yo creo que estamos en muy buen punto de partida para hacerlos al inicio de un nuevo gobierno. Bueno, el tema de los procuradores ha sido casi el tema estelar del Ministerio de Justicia, así como fue el de narcoindultos en el gobierno pasado, porque recuerde usted el enfrentamiento del doctor Figalo con la señora Jenny Vilcatoma, que yo sigo esperando que lo denuncie por algo, y hasta ahora no lo denuncia por nada, porque yo le hice esa pregunta muy inocente y pura. Le dije, bueno, ¿cuál es el delito que usted le imputa al ministro de Justicia? Habiéndose ella sido fiscal, además, en su carrera profesional. Y me dijo, me reservo. No, perdón, ¿cómo que se reserva? Usted nos está diciendo cosas horrorosas del ministro y no me puede decir cuál es el delito que le imputa. No, me reservo. Y seguimos esperando. Ahora es congresista de la República, espero que lo denuncie, porque no porque quiera que lo denuncie, no tengo nada contra el ministro Figalo, pero digamos, no se puede salir a decir cosas sin respaldar eso con una denuncia, menos si ha sido fiscal y procuradora. Pero en fin,
Ministro, tenemos que hacer una pausa. Usted sabe cómo es este trabajo. Estamos enlazados ahorita con toda la cadena completa de la red Dominica, así que ellos nos piden también una pausa y tenemos que cumplirla. Vamos a la pausa y volvemos. Retornamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Tenemos como invitado en nuestros estudios al ministro de Justicia, el doctor Aldo Vázquez Ríos, y lo transmitimos a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín en Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios Puerto Maldonado en el 92.5 en la frecuencia modulada y también en su señal en streaming en Radio MDD.com. Todas las emisoras de Sodomco tienen sus espacios radiales, su señal de radio online, y pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, a Sodomco, donde tendrán este programa grabado dentro de muy poquito. Así es, Sodomco quiere decir Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Siempre me preguntan, eso quiere decir, y usted los puede escuchar por acá, y como hemos recomendado ayer, se baja el app en el celular y ya está. A donde vaya nos lleva. Con poquitos datos. Poquitos, casi nada de datos, sí. Casi nada de datos. Así que nos puede seguir a donde quiera que vaya. Porque muchas personas dicen, no, yo no escucho AM. Bueno, ahora sí vas a poder escuchar. Todas vas a poder escuchar. Bueno, muy bien, seguimos con el ministro de Justicia y habíamos empezado por el tema de los procuradores, tal vez el tema que más tiempo ha consumido sus antecesores, porque había la percepción de que el gobierno no quería iniciar acciones sobre determinados temas. Martín Belaúnde Ocio, por ejemplo, que dicho sea de paso, está en una clínica hace meses, quejado de un mal gravísimo aparentemente, pero y eso es repentino, pero sigue ahí. Bueno, eso no es culpa del procurador, es culpa del Ministerio Público, supongo, que no tiene la prontitud para reclamar de que al señor se le haga un chequeo médico más o menos rutinario para saber cuándo puede volver a la cárcel. ¿No le parece raro que Martín Belaúnde siga en un establecimiento en Miraflores? Rarísimo, ¿no? Sí. En lo que a nosotros respecta, estoy pidiendo constantemente informes sobre la situación del estado de salud del interno Belaúnde Ocio, y he oficiado también al ministro del Interior para que se tomen todas las garantías del caso, de tal manera de que no haya riesgo alguno de que pueda él salir del lugar en donde está, ¿no? Claro. Y es una calle bastante transitada, la avenida 28 de Julio, no vaya a ser que... Hay una camioneta de la policía, dicho sea de paso, pero ahora ha salido hoy en el periódico que ahora sí tiene las pruebas contundentes para canjear su libertad a cambio de que le den una colaboración eficaz. ¿Sabe algo de eso? No más de lo que dicen los medios de comunicación, pero en todo caso es el Ministerio Público el que tendrá que resolver en relación a la calidad de la información que pueda tener. Sí, que con esa información creo que se tumba el gobierno, pero ya el gobierno se acabó, así que no creo que logre tumbar mucho, pero en fin. Además, esa misma amenaza, diríamos, sí se ha planteado desde hace mucho tiempo, ¿no? Tiene un año más o menos la amenaza. Ya se tumban el gobierno, y ahí tiene documentos que se tumban el gobierno, y dice, pero ¿a qué hora lo van a tumbar? Todos estamos esperando que se lo tumbe. Bueno, ahora, no se tumbó el gobierno termina. Hay otros temas complicados con procuradores, como la procuradora del Ministerio de Defensa, que le pidió al ministro denunciar a periodistas, y que también está entredicho la necesidad de denunciar. Ya está hecho, no hay nada que hacer. Ya denunciaron, no se puede ir para atrás, no se pueden retirar denuncias. Pero, ¿debió haberse denunciado? Bueno, como usted comprende, el ministro de Justicia y Derechos Humanos no debería pronunciarse sobre procesos singulares, ¿no? Yo lo que puedo decir de un modo general es que, por supuesto, soy solidario con el ministro de Defensa en el sentido de que creo que está siendo objeto de un linchamiento mediático que me parece un tanto desproporcionado, pero un tanto desproporcionado por las razones siguientes. En primer lugar, nosotros demandamos siempre que los procuradores actúen con autonomía
y efectivamente la denuncia es una denuncia formulada por la Procuraduría del Ministerio de Defensa. Es verdad que el ministro ha respaldado esa denuncia, autorizado, pero la actuación fundamental es la de la procuradora que formula la denuncia. Y lo que debería ventilarse en todo caso son los argumentos jurídicos de esta denuncia. Pero por otra parte también hay que tener muy claro que la procuradora no define absolutamente nada, ni el ministro de Defensa tampoco, sino que es el Ministerio Público el que pudo haber en su momento, en cuanto recibió la denuncia, pudo haberla archivado en el acto. De plano, claro. Así es, y no lo hizo. ¿No? Entiendo que está conduciendo el fiscal todos los procedimientos propios de la investigación preliminar y determinará el fiscal si es que los elementos que encuentre dan lugar a profundizar en las investigaciones o no. Vivimos en un Estado de Derecho y en el marco de un Estado de Derecho cada uno de los funcionarios que participan del sistema de administración de justicia asumen sus responsabilidades. Claro, ministro, pero eso lo entiende usted y yo que hemos estudiado Derecho, pero la gran mayoría de la gente, y yo me doy cuenta de eso constantemente, entre ellos mis colegas periodistas, excepto Ismael Soto, que ha sido ya educado por mí, no entienden nada de derecho. Entonces, usted habrá leído la cantidad de editoriales pidiéndole al Estado que retire la denuncia, claro, lo cual es un disparate jurídico. Claro, eso cabe pues en el ámbito civil, pero no en el ámbito penal. Claro, ¿no? En el ámbito penal, pero el titular del editorial del Comercio, de la República, de colegas que conozco, amigos, que retire la denuncia. ¿Y eso cómo se hace? Nunca he visto. Ahora, ciertamente se trata de una materia controvertida, claro, de un tema discutible, que tiene un conjunto de aristas sobre las cuales no me toca a mí pronunciarme, sino le toca ahora al Ministerio Público. Ojalá que lo archive, ciertamente, eso estamos todos de acuerdo. Y por cierto, que claro, un análisis de situaciones semejantes a la luz de la doctrina y de la jurisprudencia internacional nos lleva frecuentemente a la conclusión que la tendencia universal es efectivamente al predominio de las libertades de información y de expresión sobre sus límites frecuentes, que son la intimidad, el honor, el secreto de Estado. De modo que... Pero tenemos límites, ¿no? Mucha gente me dice, ¿ustedes creen que no tienen límites? Por supuesto que tenemos límites, claro que tenemos límites. Y todos estamos obligados a respetar el ordenamiento legal, y en eso no hay excepciones. Así es. Y, la tesis del Ministerio de Defensa es que se ha puesto en peligro la vida de sus colaboradores. La tesis del programa de televisión es que tales colaboradores no existen. Y lo que está verificando el Ministerio Público es la existencia o no de los colaboradores, que hasta el momento entendemos hay algunos que sí existen. Entonces, no sé cómo se va a resolver eso, la verdad. Espero que para bien de las periodistas se resuelva de la mejor manera y se archive, pero si los colaboradores fantasmas sí existen, entonces ha habido un riesgo. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, a partir de los trascendidos, porque tampoco no tengo acceso a esa información ni al expediente, efectivamente parecería que se ha puesto en riesgo la estrategia de captación de informantes. Está claro pues que en el BRAEM esos informantes no pueden pues dar cuenta públicamente de que tienen la condición de tales. No, ni hablar, lo matan, evidentemente. Bueno, vamos a dejar a los procuradores tranquilos y vamos a los otros temas que tiene que ver el Ministerio de Justicia, que son muchísimos. Uno de ellos, que es pesado, ¿no es cierto?, es el que tiene que ver con derechos humanos. Correcto. Ya, no me cambien de radio, por favor. Dicen que cada vez que alguien dice derechos humanos, la gente cambia de radio, ¿no? Pero es Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Y son derechos que nos atañen absolutamente a todos los oyentes. Sí, había gente que llamaba antes a otra radio en la que trabajaba y decía, porque usted defiende los derechos humanos. Ah, bueno, si usted quiere renunciar a los suyos, vaya usted y renuncie, no sé dónde se hace ese trámite. Yo no voy a renunciar a los míos. Yo quiero libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de tránsito. No sé si usted no querrá eso. No, esos no son derechos humanos. Ah, caramba, no son derechos humanos. Mira tú, que todos los días se aprende algo. Pero el tema en materia de derechos humanos es que usted termina el mandato con una norma que le deja a su sucesor, que es muy difícil y muy cara de implementar, que es el tema de buscar a los desaparecidos de todo el conflicto armado interno. ¿Cuánto calculan ustedes que puede costar la aplicación de esa norma? Sí, yo quiero decir en primer lugar que estamos muy satisfechos de la promulgación que ha hecho hace un par de semanas, el presidente de la República de la ley de búsqueda de desaparecidos durante los años pues de conflicto en nuestro país. Y
hemos tenido precisamente el viernes último una reunión con el señor fiscal de la Nación, con el defensor del pueblo, con la representante de la Cruz Roja Internacional y con representantes de las organizaciones de familiares de desaparecidos para instalar una comisión consultiva que desarrolle el marco en el que debe realizarse esta búsqueda. Por cierto, esa tarea ya no nos corresponderá a nosotros. Obviamente. Estamos haciendo ahora una corrida para tener una idea de cuáles podrían ser los costos aproximados de este esfuerzo. Nosotros tenemos siempre saldos de balance, sobre todo por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que claro, es, diríamos, pues el pariente rico del sector, ¿no? Sí, entonces no logra ejecutar a veces todo su presupuesto y quedan algunos saldos de balance que pueden aplicarse a algunas otras actividades del sector. Confiamos que esos recursos puedan contribuir, pero por supuesto no serán tampoco suficientes, de modo tal que cada una de las instituciones que están comprometidas en esta tarea tendrán que pedir algunos créditos suplementarios probablemente. Pero ¿cuál es el plan? O sea, 5 años, 10 años, 15 años. Es evidente que hay gente que no la van a encontrar, eso está clarísimo, pero digamos, el plan más fuerte de búsqueda, ¿cuánto tiempo lo calculan? Sí. Bueno, la ley nos ha dado 90 días para poder hacer el plan de búsqueda. No, un plan, ¿no? Sí, pero en la ejecución... Ahora, podemos, sí, pero podemos, no tenemos en este momento un plazo porque hay que discutir justamente con los interesados. Recién el viernes hemos instalado este grupo de trabajo, pero por supuesto mi expectativa es que esta búsqueda pueda cumplirse en el lapso de un quinquenio. O sea, durante todo el gobierno próximo deberían poder resolverse todo esto. Es una tarea muy ardua, ¿no? Sí, son 15.000 personas. Se estima que son alrededor de 15.000 personas desaparecidas, no hay tampoco datos precisos. Fíjense ustedes que en más de 2 décadas apenas se han hallado entre 1.000 y 1.500 claro, pero no es restos, porque no se sepa dónde están. Todo el mundo sabe dónde están. Los sitios de entierro determinados ya por la Comisión de la Verdad son más de 4.000. Es decir, sí, los sitios de entierro están. El problema es exhumar con un fiscal. Ese es el problema más grande. No hay fiscales suficientes. Entonces, esta norma agiliza la posibilidad de exhumar con la presencia de fiscal posterior. Entonces, esa es la gran diferencia. Así es, agiliza en la medida en que ya no depende de un proceso penal. Además, ya iniciado, que no tiene ¿no? que haber un proceso penal iniciado, puede simplemente exhumar sin proceso. Y esa era la gran diferencia. Sí. Ahora, ¿por qué se demoraron tanto en promulgarla? Bueno, usted sabe que el Estado tiene siempre y el gobierno tiene siempre una serie de pasos previos que dar, hay opiniones de diferentes sectores. Sí, pero las Fuerzas Armadas estaban molestando. Pero ¿no? Lo verdaderamente relevante es que la ley está promulgada y que se ha cumplido con un compromiso humanitario. La verdad es que creo que en el gobierno nadie es insensible ante el drama personal y familiar de las personas que buscan a sus seres queridos. Para mí ha sido muy emotivo y siempre digo que el momento más significativo de mi gestión, y fíjese que he tenido la oportunidad de exponer en la Organización de Estados Americanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en el Palacio de las Naciones en Ginebra, pero para mí el momento más significativo de mi gestión ha sido la entrega de restos en la comunidad de Jano, a casi 4.000 metros de altura, en Ayacucho, a 3 horas de Huamanga. Verdaderamente emotivo encontrarse con familias que han esperado tanto tiempo para encontrar a sus seres queridos. Se cierra un círculo, se cierra de pronto, no del todo una herida, pero por lo menos se va cicatrizando eso en la moral de mucha gente y de un pueblo en general, ¿no? Así es, un paso fundamental además para la propia reconciliación entre los peruanos. Nos vamos a la pausa. Bueno, María, vamos a una pausa y regresamos, no se muevan. Estamos con el Ministro de Justicia recorriendo los distintos ámbitos que tiene el Ministerio de Justicia. No se preocupen, vamos a ir a penales también. No nos vamos a escapar. Regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras que integran la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.
Bueno, y estamos con el ministro de Justicia, hemos repasado algunos de los sectores de su sector, porque tiene muchos. La gente piensa que el ministro de Justicia es el presidente del Poder Judicial. No, señora, no tiene nada que ver con los juicios que usted tiene. Usted no llama al ministro de Justicia para que vote a su inquilino. No tiene nada que ver. Es el que maneja justamente la relación del Ejecutivo con el Poder Judicial, además de ser el asesor legal del presidente de la República. Vaya trabajo, ¿ah? La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos oyentes en todo el Perú. Esto es Radio Santa Rosa, transmitiendo desde Lima. ¿Qué sucede? ¿Qué acontece? ¿Qué predicamento tenemos en la recepción de nuestra radio? Ha llegado el ministro de Justicia, va a estar en unos minutos con nosotros, el ministro Aldo Vázquez Ríos, para hacer un balance de su gestión. Ismael, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, estamos en una nueva edición de programa. Está seguro, él estaba afuera, estábamos medio preocupados. ¿Qué pasa? Sí. Nunca había tanta gente acá. No, sí. Hay alboroto en las... en los estudios. El alboroto en los estudios. No, pero no pasa nada. No. Todos tranquilos mientras llega el ministro de Justicia a contarles, varias cosas. El señor Zavala, presidente del Consejo de Ministros, ¿cómo se dice? Inspectore, todavía no lo han juramentado, pues ha dado una ronda de entrevistas ayer a varios medios y ya comenzaron pues las pullas, ¿no? Pero ha comenzado a despejar dudas, que es lo importante también, ¿no? Bueno, sí, pero tú sabes que la oposición pues nunca falta, Sí, ¿no? pues. Víctor Andrés García Belaúnde le ha dicho que no sabe nada de competitividad política porque ha trabajado para un monopolio. Bueno, ya sí, pues ya quisiera Vitocho haber tenido pues la presidencia del grupo Bacus, ¿no? Alguna vez para... ¿Ya has visto cómo lo han despedido en Bacus? ¿Cómo le han agradecido, digamos, la función que ha tenido allí? Ayer, en una reunión que ha tenido con los trabajadores de Bacus. Bueno, es que si tu jefe se va de primer ministro, Sí. como que le agradeces, ¿no? Pero de todas maneras, también hay noticias en el mundo de la oposición. Parece ser que los entendidos dicen que Luz Salgado sería la presidenta del Congreso. Ojalá. Yo creo que esto es, como dicen en inglés, wishful thinking, o sea, la idea, el deseo de algo que quieres que pase, pero que probablemente no sea lo que pase. Luz Salgado ha tenido la habilidad de no trompearse con nadie casi, ¿no? O sea, por lo menos cuando me ha buscado bronca, yo le he dejado bronquearse y ella se ha dado cuenta que mejor no nos bronquemos. Habiendo sido el líder sindical en la agraria, pues ha tenido esa actividad política, ¿no es cierto?, de siempre estar en el lugar correcto, en el momento correcto para poder dar esta digamos, posición un poquito más abierta, ¿no?, que la mayoría de sus colegas parlamentarios públicos. Hay que decirlo porque en la bancada fujimorista actual y en la que viene, yo les comienzo a leer nombres, a ustedes hacemos un concurso y ustedes no tienen la posibilidad de identificar cara, ¿no es cierto?, con nombre. Salimos ahorita a la lluviosa Lima y muchísimas personas de esa bancada simplemente no han abierto la boca en 5 años. Te enteras de su existencia porque algo pasó. Y lo mismo va a pasar con una bancada de 73. Pero digamos, de los rostros visibles, de los rostros mediáticos del fujimorismo, Luz Salgado, que ha estado con nosotros durante su campaña, ha sido uno de los rostros sensatos y una de las pocas, digamos, que se libró de la purga que organizó Keiko Fujimori para desalbertizar el fujimorismo. Parece ser que no le cae mal a Ana Vega, claro, que es la asesora de Keiko Fujimori, que dijo chao Marta Chávez, chao Luisa Cuculiza, ¿no? O sea, con eso y todo. Así que parece ser, digo, parece, porque eso no se sabrá hasta que los 73 congresistas del fujimorismo lo decían, es decir, hasta que Keiko Fujimori lo decida, parece que será la próxima presidenta del Congreso. Hay que añadir paréntesis, yo venía escuchando esto temprano, pues nos están escuchando a esta hora también, es que ha habido un choque muy grande esta mañana en la avenida Argentina, a la altura de la avenida Los Insurgentes, esto es muy cerca de Salud,
en el cual 2 camiones con containers, los dos, se han estampado, bueno, más o menos uno contra el otro, y al caer los containers, al caer sobre la pista, digamos, sobre la Avenida Argentina, bueno, simplemente no hay Avenida Argentina, usted imaginará un container de costado, Sí. chao Avenida Argentina. Entonces se está usando, digamos, la pista que va de Lima, del Callao a Lima, y se está desviando al resto del tráfico por la Avenida Colonial. Ahora escuché al director de tránsito hace unos minutos señalar perdón, que también lo iban a hacer a la inversa, o sea, de aquí para aquí y de allá para acá. Bueno, una de las vías que llega hasta esta zona es precisamente la avenida Fawcett. ¿Dónde estás tú? Es precisa, es prácticamente intransitable a ¿Estabas tú? determinadas horas. En estas horas está peor. Yo sé, pero digamos, ¿por dónde has venido tú esta mañana? No, esta mañana por evitamiento. No, eso es en la noche, cuando voy de felizmente. San Miguel hacia la Felizmente. Pero escucho los comentarios. Yo efectivamente, sé es que una de las escuchaba zonas la más noticia difíciles. mientras venía para acá y dije, uy, me quedé sin coconductor. Porque como viene Ismael de Chalaco, viene el Callao, dije, Sí. de repente no llega al centro, pero felizmente evitaste la Avenida Argentina. Correcto. Bien evitada y logró llegar. Es que hay que estar informado para salir de la calle. Así no hay es. otra forma. Entonces usted prenda siempre su radio Santa Rosa tempranito, pero no venga por la Avenida Argentina, no se le ocurra venir al centro. Y está con nosotros muy temprano y muy puntual Sí. el ministro de Justicia, el señor Aldo Vázquez Ríos, que se va a ir ya muy prontito, en poquitos días, 28 de julio, y está aquí para hablar de su sector. Muchas gracias por estar con nosotros, Bienvenido. ministro. No, encantado, un privilegio estar con ustedes y además con especial satisfacción porque yo he tenido un programa de radio en esta emisora a mediados de los años 80, de modo que muy contento y además con el gran respeto y afecto que les tengo a ustedes. Eso nos contaron anoche. Nuestro productor general nos dijo, el ministro por si acaso ha sido de la casa. ¿Y de qué se trataba el programa de radio? Bueno, el programa se llamaba Testimonio. Eso era, tuvimos ese como 2 o 3 años al aire y era un programa informativo, pero desde una perspectiva siempre muy sensible a los temas sociales. Un programa, diríamos, de inspiración social cristiana. Ya, y era digamos, de pastoral o política. No, era un programa informativo que abordaba todos los temas de la vida pública de aquellos años, claro O que sea sí. que usted siempre estuvo, y esos años fueron terribles, porque usted estuvo entonces transmitiendo en plena época del gobierno de Alan García. Sí, y le cuento además una ¡Qué terrible! Y le cuento además una anécdota que es parte de la historia, de esta emisora. El 5 de abril del año 92 teníamos también el programa porque se suspendió por algunos años pero retornó. Y el 5 de abril del año 92, como recordaremos, todas las radios fueron intervenidas. Claro, pero esa esta noche. no, porque como sabemos está instalada al interior de un convento. Claro. Y esta radio tenía 2 programas informativos, uno era Testimonio y el otro era La Verdad, me parece. El radioperiódico La Verdad. Así es, y ambos programas, por supuesto, fueron los únicos que se mantuvieron el 5, el 6, el 7 de abril al aire, entrevistando a los políticos de oposición al golpe de Estado y enfrentando. Vaya trabajo. Pero en fin, de eso lo vamos a dejar para el final. Penales. La situación en penales no mejora porque el crecimiento de la población penitenciaria más bien crece a toda velocidad debido a un fenómeno que creo que es importante, ustedes lo han analizado, que es el del populismo penal. La gente desesperada por razones de inseguridad dicen más penas, más penas, más penas. Entonces ahora, por faltarle el respeto a un policía que está muy mal, ¿no es cierto? Hay una señora que le han dado una condena en flagrancia en 24 horas de 8 años, ¿no? Y por matar, ¿no es cierto?, un homicidio culposo, te pueden dar 4 suspendidas. Nadie entiende nada, ¿no? La proporcionalidad, la forma en la que se han establecido las leyes en el Perú que van respondiendo a, ¿no es cierto?, a exabruptos populares, nos ha conducido a este caos, ¿no? Pero que al final repercute sobre la propia sociedad, porque eso incrementa la percepción de que la justicia está al revés y que las cosas no están funcionando bien, ¿no? Y por otro lado, que las cárceles están que revientan de gente, la gente no lo entiende. Entonces me dicen, no, más gente en las cárceles. ¿A dónde? Si ya no hay a dónde meter más. Sí, las cárceles viven una situación de emergencia humanitaria. Esa es la pura verdad. Bueno. En el 2011 habían 50.000 presos en las cárceles del Perú. Hoy ya hay más de 79.000 presos. Es decir, en menos de 5 años la población penal se ha incrementado en casi un 60%. Claro. Eso es absolutamente insostenible. Ahora, es verdad que el señor Alan García desarrolló un método
¿no? Que era bien interesante, ¿no? Usted agarraba del universo total de condenados, ¿no? Y le conmutaba la pena al 30%. Listo, plan de desturbización de la cárcel. No, ¿verdad? Eso, porque eso fue lo que hizo. De los 15.000 condenados que existían en el momento en que, en el proceso, digamos, de indultar y de conmutar, él le cambia la pena a 15.000, perdón, de 15.000 a 5.000 personas. Sí. Ahora, nosotros... Ustedes no han aplicado ese método. No, de ninguna manera. Lo que estamos haciendo, creo, es un esfuerzo mucho más serio y un esfuerzo además que no es solamente del gobierno, sino que yo diría que es de Estado. Me explico. A ver, nosotros hemos aprobado en el Consejo Nacional de Política Criminal, que preside el ministro de Justicia, pero que integra el presidente de la Corte Suprema, el fiscal de la Nación, el defensor del pueblo, representante del alcalde de Lima, representantes de la academia, etcétera. Entonces, ¿qué cosa se ha decidido en este Consejo Nacional de Política Criminal? Se ha aprobado una política nacional penitenciaria que a su vez ha sido aprobada también ya por Consejo de Ministros la semana pasada y que presumo en los próximos días debe publicarse. Ahora, ¿por qué una política nacional penitenciaria cuando ya está por terminar el gobierno? Primero porque no es un tema de gobierno, sino que es un tema de Estado. Y así fuera de gobierno, el gobierno tiene que gobernar hasta el último día. Claro. ¿Cómo enfrentar el tema penitenciario? Es que hay que enfrentarlo desde varias aristas. Ya el problema nos ha desbordado como sector justicia. No podemos manejarlo únicamente como sector justicia. Hay que determinar en primer lugar las responsabilidades de el Ministerio Público y del Poder Judicial también, que son quienes determinan quiénes ingresan a la cárcel y por cuánto tiempo. Que además ahí tenemos un problema gravísimo, de repente el ministro lo sabe mejor que yo, pues me lo han explicado tantas veces. Hay un porcentaje, algo así como el 10% de los que ingresan a la cárcel, ingresan por menos de un año. Así es. Es decir, nunca debieron haber entrado. Ahí nomás ya le bajé casi 8.000 personas a la cárcel. Nunca debieron haber entrado. Eso es increíble. Entonces, si tú vas a entrar por menos de un año a purgar condena, es que nunca debiste haber entrado. Así es. Esta política nacional penitenciaria, uno de sus ejes tiene que ver precisamente con la determinación de quienes ingresan a los penales. De tal manera que no vayan pues personas que objetivamente no deberían estar en la cárcel. Por otro lado, también hay que revisar el tema de los beneficios penitenciarios, de modo tal que no hayan personas que ya no representan ningún riesgo para la sociedad, sea por su edad avanzada, por problemas de salud, en fin, y que sin embargo tienen que cumplir hasta el último día en el penal. Bueno, que tenemos ahí otro problema. Acuérdese usted que este Congreso, también por populismo penal, eliminó todos los beneficios penitenciarios para una gama importante de delitos, con lo cual cualquier día tienen un motín. ¿Por qué? Porque la paz social que logras en una cárcel, la logras en la medida en que hay un incentivo. Si me porto bien, por supuesto, por lo menos, bueno, me gano mi salida un poquito antes. Pero si no tengo ningún incentivo, si da lo mismo matar, robar, violar dentro de la cárcel o no hacerlo... Esto también podría entrar dentro de lo que significa reformar a la persona. Claro. Para que se reintegre a la sociedad. Si el incentivo es exactamente el mismo, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a portar pésimo, pues? Sí. Yo tengo mucha confianza en que esta política nacional penitenciaria, en la medida en que sea asumida por todos los actores que componen el sistema, podría ser muy eficiente para revertir esta situación. Pero eso no significa tampoco que el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario no asuman las responsabilidades que les toca. Y una que le toca y que es fundamental tiene que ver con el hacinamiento y con la forma de revertir esto a través de las ampliaciones y remodelaciones. Fíjese, tenemos en este momento un déficit de unidades de albergue de alrededor de 44.000 puestos en los penales. Construir cárceles para 44.000 internos cuesta entre 5.000 y 6.000 millones de soles, en un presupuesto de 138.000 millones de soles. Eso es absolutamente inviable desde el punto de vista presupuestal. Pero lo que sí es viable es ampliar y remodelar penales. En este momento tenemos 17 penales en el país que tienen más de 10 hectáreas cada uno y donde es perfectamente posible hacer cuadras, de tal manera de incrementar literas. Con eso, solo con eso, humanizamos de modo sustancial la convivencia en los penales del país. Y el tema de sacar también otro porcentaje a su casa con arresto domiciliario.
es también un tema que está en marcha. Claro, tiene que ahora, tener la no policía para que lo no cuida. arresto domiciliario, es el tema muy trillado ya de los grilletes. Sí. ¿No? Bueno, nosotros hemos dado los dispositivos para esto, hemos hecho las convocatorias, se ha adjudicado ya a un consorcio el servicio de grilletes. No se ha firmado aún el contrato porque, primero que hay algunos protocolos previos que ya se han completado, pero también el consorcio que ha ganado la adjudicación tiene que cumplir con algunos requisitos, como por ejemplo constituir la sociedad de propósito específico, otorgar las garantías del caso. Pero yo confío en que a inicios del próximo gobierno estarán listas las partes para suscribir convenio y para poder implementar este servicio de grilletes que permitiría que aquellos condenados apenas menores a 8 años puedan tener vigilancia electrónica y no tengan que permanecer en las cárceles. Podría estar en su casa, por ejemplo, pero mantenga ¿no? su familia, en ¿sí? el radio que señale el juez, ¿no? De tal manera que en cuanto si sale de ese radio que precisa el juez, entonces tiene que volver a la cárcel. No lo hará sin duda porque estará mucho mejor en su casa que en la cárcel. Claro, eso en cuanto a procesados. En cuanto a condenados, en el Perú no tenemos una norma que establezca arresto domiciliario para condenados. Y esa era la otra gran discusión. Claro, todos decían que se iba a aplicar para Alberto Fujimori. Pero finalmente tiene que discutirse también, porque de nuevo, además del indulto y la conmutación que pueden no aplicar, es posible que algunas personas sí puedan terminar de cumplir su condena sin ser indultados en su casa.